Vamos a esta hora a conectar con la oficina de la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador, con la doctora Sandra Argote. Con ella vamos a abordar este proceso de transición que hemos iniciado como país entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Como ustedes saben, desde hace ya unos 20 días, estas comisiones entre los dos gobiernos, en el saliente y el entrante, han iniciado ya el traspaso de información y ya prácticamente a 10 días del cambio de mando, ya se tienen cifras exactas de cómo ha avanzado este proceso de intercambio de información con el acompañamiento del PNUD, esta Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo. Secretaria Sandra Argote, buenos días, gracias por acompañarnos, como siempre un gusto. Qué gusto saludarlos también, un gusto también a quienes nos están viendo y escuchando este momento. Bueno, ¿cómo va esa transferencia de información? Yo la considero muy avanzada, positiva. Hemos trabajado en 29 mesas ya con quienes están entrando en el gobierno y quienes estamos saliendo también. Hay mucha información que se ha compartido de lado y lado, sobre todo las partes de los logros y lo que queda pendiente con las recomendaciones de que el nuevo plan nacional del señor presidente que entra va a ir con la fuerza y la línea base que nosotros hemos venido manejando estos días. ¿Algún caso en particular de algún proyecto, de algún programa o de algún ministerio que de lo que usted ha conversado no va a tener seguimiento porque está en otra dinámica del gobierno, o todos los proyectos han sido tomados en cuenta por el gobierno entrante? Bueno, nosotros dimos una base, tenemos alrededor de 1.500 proyectos en todo el país. Esto incluye que son más de 700 de la parte ejecutiva, del sector ejecutivo, la parte pública, y el resto de proyectos también han sido de instituciones que, si bien es cierto no están en el Ejecutivo, ellos también tienen recursos del Estado. Entonces, por ejemplo, hablo Consejo de la Judicatura, la misma Fiscalía, la Contraloría, etcétera. Pero ya nosotros, como proyectos iniciales en el Plan Toda una Vida, nos fuimos hacia la parte social muy fuerte. Hemos recibido un premio por la parte justamente social, donde está la desnutrición infantil, donde hemos logrado no desarraigar, pero sí trabajar muy fuertemente en estos espacios. Hemos generado hacia el nuevo gobierno todas estas recomendaciones de proyectos que están en camino, están en curso. Es algo que el país no va a dejar, es algo que el país tiene que seguir trabajando, porque siempre niños están naciendo, ellos ya se van convirtiendo en adolescentes, en adultos, etcétera, porque nosotros necesitamos seguir trabajando. Esto se ha recomendado ya en la parte social muy fuerte, los bonos, lo que nosotros generamos en la parte productiva también, son cosas que van a tener una constante, al menos en la crisis que todavía estamos, no hemos salido de esta crisis de pandemia, pero seguimos trabajando. Así que las recomendaciones nuestras han sido siempre orientadas a ese espacio. ¿Alguna institución, ministerio o programa en particular va a tener el acompañamiento del funcionario saliente, semanas o quizás meses? ¿Sabe usted si efectivamente alguno de estos sectores, por lo complejo, no sé si el sector social, si el sector estratégico o económico, por ejemplo, ha pedido el gobierno entrante que el titular o el director o quien preside el organismo le haga un acompañamiento más allá del 24 de mayo? No hemos tenido un pedido así directamente. Lo que nosotros sí, como gobierno saliente y quienes estamos al frente de los ministerios, hemos comunicado y haberles dicho: miren, si es que ustedes necesitan algo más después de este espacio, estamos dispuestos, ya que nosotros seguimos siendo ciudadanos ecuatorianos. Entonces no es dejar así sueltas las cosas, más bien pedirles, y nosotros hemos transparentado información, incluso después de los días que nos hemos reunido. De estas 2 semanas fuertes de reuniones han sido también espacios donde ellos han solicitado más información y nosotros hemos venido trasladando. Luego, no es tan fácil entender todas las instituciones en 1 o 2 reuniones, es en adelante. Lo que no queremos es que les pase algo de partir de cero sin conocimiento. Así que nos han pedido, sí, que más adelante habrán servidores que están dentro de las carteras de Estado que conozcan esos espacios, y nosotros nos hemos ofrecido a que si en adelante necesitan algo más, nos pueden preguntar siempre, porque esta es la fase de una transición. Tiene un punto de partida, uno de final, pero nosotros sí tenemos como ciudadanos la responsabilidad de trasladar esta información. ¿Hay algún ministerio o institución que no llegue al 24 de mayo con el 100% del traspaso de información?
Esperamos que no. Los ministerios grandes, sobre todo como tenemos un país, y ustedes ven que yo le comentaba, son más de 1.500 proyectos, ellos y unos heredados. Tenemos una visión a largo plazo donde tenemos hasta el 2030 una agenda, avances de 3 años porque nosotros adquirimos como una política pública esa agenda y en adelante son proyectos que irán hacia los objetivos de visión a largo plazo precisamente. Entonces tenemos todavía 2 y un poco más de partes gubernamentales, son al 2025 una, luego tendremos en adelante también, esta hasta que se termine el 2030 tiene que tener un avance. De ahí hablemos de salud, como hemos estado en la vacunación, la misma estructura institucional, educación, la parte productiva, cómo se han ido generando acciones que no se van a reflejar el día de hoy, no es de hoy a mañana. Esto será en un mediano y largo plazo también. Así que son instituciones que se las va a conocer a futuro. Obviamente, el gobierno entrante tiene que definir también sus acciones de fortaleza, continuar o empezar acciones desde cero como ellos lo consideren de acuerdo al plan de gobierno. Hay instituciones o empresas públicas, por ejemplo, que por su magnitud y por la complejidad de su actividad es demasiado grande la información como para conocerla en un mes. Le pongo un ejemplo, Petroecuador y la fusión con Petroamazonas, que entiendo todavía es un proceso un poco largo jurídicamente e institucionalmente. Allí, por ejemplo, ¿habrá un acompañamiento adicional por parte de los funcionarios salientes? Creo que sí, es importante decir cuando fue la fusión de las dos petroleras, porque además era una fusión de negocio, de que lo que cada una hacía. No es algo muy parecido, no es que Petroamazonas y Petroecuador hacían lo mismo. Teníamos una estructura de negocios diferente, si bien es cierto son petroleras, pero las unas tenían el tema de producción, las otras de exportación, venta, entonces unificar esas dos ha sido muy fuerte. Tener el personal que se tiene ahí, también de reubicarlo donde se necesitan fortalezas, todavía está en proceso. Hay cosas que están en ese espacio, justamente como le decía, son fusiones e integraciones internas. Luego es como el tren estaba primero en turismo, se pasó al Elementop. Esto también ha sido fase importante para definir, así que son empresas que todavía están en ese espacio de fusión. Lo mismo que fue en la parte del postal del gobierno, cómo se ha manejado la parte postal y estos espacios, así que todavía están en proceso de construcción. Esto sí a ellos se les ha explicado como la importancia que se debe tener y continuar con ese proceso para terminar en una finalidad y que las empresas empiecen realmente a tener ganancias y no pérdidas como estaban teniendo en el espacio de la decisión que se tomó como gobierno de fusionarlas o en otro caso de liquidarlas. De los programas y proyectos que el gobierno se impuso como programa de gobierno a inicios de su gestión y ahora una vez terminado el mismo, ¿cuáles no se pudieron cumplir? Bueno, vamos a entender que por la lógica de la pandemia cambió los planes del mundo, no solamente del Ecuador, pero en la medida en lo que se pudo cumplir, ¿cuál de ellos fue realmente exitoso a pesar de la limitación económica y de la emergencia sanitaria? En realidad han sido varios exitosos y hemos sobrepasado incluso en algunos metas. Cuando se inició el plan de gobierno teníamos 139 metas, 9 objetivos y las 3 áreas fuertes, digamos, de donde partimos. Este ha sido más orientado hacia la parte social, pero no es que hemos descuidado el resto. Hemos tenido que en este paso de pandemia accionar metas, accionar negociaciones, accionar a los organismos internacionales y muchos de la parte social, como le decía, nosotros ayer recibimos un premio de cómo hemos manejado a la parte infantil, cómo nos hemos preocupado por esos niños, por cómo ellos van relacionando. Entonces son cosas que nos han servido muchísimo. El plan de Casa para Todos es uno de los emblemáticos, ha sido muy fuerte. Luego, casi todos los proyectos se han ido cumpliendo, pero siempre tienes un espacio, como usted decía, de un cambio de metas, y un cambio no de objetivo, porque yo tengo un objetivo hacia dónde llegar. Lo que puedo cambiar es mi estrategia, tengo que cambiar mis recursos, pero siempre aplicando hacia lo que yo en su momento tuve una planificación. Y eso nos ha tocado jugar con todo este espacio, mejorar en unas, no dejar de priorizar las demás, no dejar de trabajar en el resto. Por eso los 4 gabinetes sectoriales y sus ministerios han trabajado arduamente en cada una de sus competencias. No todo se ha cumplido, es verdad.
pero tampoco se ha dejado de lado, es decir, todavía existe trabajo que se puede realizar en adelante. El proceso de gobierno por resultados, que también son estructuras y sistemas gubernamentales de administración, permite también tener una especie de secuenciación instrumentada, digo yo, en un sistema, para que también se pueda revisar todo lo que se está entregando, digámoslo así, en papeles. Así es, el gobierno por resultados, que es el GPR, el que le conocemos nosotros, tiene siempre una fase de ingresar información que cada uno de los ministerios tiene y cómo va impactando esto. Entonces, esto tiene una semaforización, es decir, un rojo, un naranja en alerta, un verde en que estás bien, de acuerdo al cumplimiento de la meta de cada uno. Casi todos en este gobierno por resultados, nosotros hacemos el seguimiento siempre de esta evaluación como tal y hemos visto que van cumpliendo las metas. En algunos tenemos alertas naranjas por la falta de recursos, porque tuvimos que pedir el espacio presupuestario, etcétera. Son varios temas que uno siempre va justificando, pero los cumplimientos se van dando. Lo que le decía es cambios de estrategia son interesantes, pero el gobierno por resultados es un sistema donde se va ingresando toda la información del gobierno como tal y de sus ministerios, donde han ido aplicando la cantidad de proyectos, sus acciones y lo que nos queda pendiente. Secretaria Sandra Argote, le quiero agradecer y espero que pues en estos 10 días que quedan puedan finalizar de buena manera como debe de ser, y además estoy seguro que va a ser así con los funcionarios del gobierno entrante. Muy gentil. Muy gentil, a usted, buen día. Gracias a la Secretaria Técnica de Planifica Ecuador, la señora Sandra Argote, a propósito de este intercambio de información entre el gobierno saliente y el entrante. 7 de la mañana.